Ok, compañeros. Esta es la sesión número uno. Bueno, no he estado haciendo videos simple y sencillamente es porque me he estado trabajando en otras cosas, entonces por eso no he podido hacer videos. Y pues también he dejado el trading a un lado por esa razón, motivo y circunstancia, pero creo que lo vamos a volver a retomar el día de hoy. Voy a explicar palabras muy simples cuál va a ser la dinámica de la cual vamos a estar manejando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer simplemente mínimo una sesión por día y lo vamos a hacer no más de $1, o sea, no vamos a meter ni interés compuesto ni nada, vamos a meter interés simple. Vamos a aprender a controlarnos un poco y vamos a subir poco a poco. Y así tal vez podemos controlar un poco mejor nuestras emociones. Vamos a seguir analizando de igual manera como lo hacíamos antes. Simple y sencillamente que esta vez ya no vamos a manejar el interés simple y compuesto, o sea, el interés mixto no. Vamos a manejar un interés simple. Empezamos con 7 dólares punto 88 centavos y vamos a inicializar con $1. Ya marqué aquí los puntos de soporte y resistencia, ya elegí el mercado, lo elegí por medio de esta presentación de grids, o sea 8 grids, y ahí ya pude ver cuál era la mejor opción. Después lo voy a hacer desde un principio, sino que ahorita estoy explicando la dinámica del video. Ya marcamos los puntos de soporte y resistencia más importantes, aunque creo que voy a marcar otro por acá. Y vamos a ver cuáles son los patrones que más se repiten. Vemos que estamos en una tendencia de consolidación y sí estamos en una consolidación, así que vamos a ver qué es lo que sucede dentro del precio. Vemos que se repite el patrón for one, killer to one, to one, to one. Aquí vemos que hay una especie de momentum bajista, 3-1, killer. Vamos a ver cómo sería la siguiente vela. Si termina la baja, podemos interpretar que la otra vela podría ser alcista. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero sabemos que tenemos que analizar. Bueno, vemos que puede que termine a la baja la siguiente vela. Bueno, esto por aquí, muchachos. Vamos a ver qué sucede. Vemos que el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador vuelve a responder más fuerte, pero el vendedor dice no, yo sigo teniendo fuerza, baja el precio, lo coloca al antiguo cierre de la vela, al antiguo apertura de la vela, sigue bajando el vendedor, el comprador entra, el vendedor sigue con fuerza, se topa una zona de soporte fuerte. Y de ahí vemos que ya no sigue bajando como lo hacía antes, sino que se queda aquí y el comprador aquí ya aprovecha para subir, mi querido trader. Aquí el comprador se está aprovechando de esa debilidad del vendedor. El vendedor entra y el comprador le responde fuertemente, mi querido trader. El vendedor vuelve a entrar, sigue entrando. Vamos a ver qué sucede. El comprador aquí ya le empieza a responder. No le había respondido antes, entonces yo pensaría que nos va a formar un patrón killer. Y justo por aquí entraría una compra, mi querido trader. Ok, mi querido trader, vamos a cerrar estos de acá. Vemos que el vendedor entra, el comprador también. Aquí yo ya estoy pensando en que me puede formar un patrón killer, inclusive uno de continuidad. Me inclinaría un poco más por el de continuidad. Vendedor entra, el comprador le responde. Aquí el vendedor ya empieza a entrar. Sin embargo, no es que entre muy fuerte el vendedor, porque vemos que le cuesta bajar. Y luego el vendedor ya empieza aquí a entrar un poco fuerte, sigue entrando el vendedor. Vamos a ver cómo maneja el comprador esta situación. El vendedor hace un nuevo mínimo dentro de su vela, sin embargo el comprador le responde fuertemente. El vendedor vuelve a bajar fuertemente. Vamos a ver qué sucede y el comprador aquí
vuelve a subir, mi querido trader. Sigue subiendo el comprador, mi querido trader. Yo aquí ya me inclinaría como que me estuviera formando un patrón de Zuan, o sea, creo que me va a formar un patrón de Zuan. Porque a pesar de que hubo insistencia por parte del vendedor, el comprador me parece que estuvo fuerte y no fue lo suficientemente fuerte el vendedor como para mantener su fuerza. Vamos a ver, mi querido trader. Vemos que el comprador entra, el vendedor también, el comprador vuelve a responder, el vendedor entra y el comprador vuelve a responder. Justo por aquí, mi querido trader. Sigue subiendo el comprador, el vendedor vuelve a bajar. Ok, mi querido trader, el vendedor aquí ya está bajando con mucha fuerza, pero inclusive yo esto podría decir que es debilidad por parte del vendedor. Quiero ver cómo se aprovecha el comprador esta oportunidad. El comprador entra, el vendedor le responde fuertemente. Al parecer como que el comprador no está aprovechando la debilidad que existe de parte de el vendedor, no la está aprovechando. Entonces yo aquí ya estaría pensando cómo entrar en una venta, porque el comprador tiene que aprovechar esto. Yo aquí ya estoy pensando en entrar en una venta justo en este momento, mi querido trader. Ok, mi querido trader, aquí ya entraría en una venta. Y aquí, no, aquí tengo que esperar igualmente. Yo pensé que... Ok, mi querido trader, vemos que aquí baja. El comprador sigue, vendedor entra, el comprador vuelve a seguir muy fuertemente. El vendedor entra y el vendedor entra, el comprador entra, el vendedor pum para abajo. Mira este latigazo fuerte del vendedor. Comprador entra, el vendedor sigue bajando el vendedor. Lo que estamos viendo, mi querido trader, un fuerte latigazo por parte del vendedor y el vendedor sigue bajando. No veo a un comprador aquí, a pesar de que rompió dos puntos de resistencia fuertes. Mire que siguió bajando. Ok, mi querido trader, siguió bajando después de eso. ¿Qué hace el comprador? El comprador aquí ya se empieza a activar a los 36 segundos. Vamos a ver qué hace, mi querido trader. Vamos a ver qué hace el comprador. Ok, el vendedor vemos que sigue teniendo fuerza. Bien, mi querido trader, 3 operaciones ganadas. Esta ha sido la primera sesión de hoy. Claramente no nos vamos a ir sin antes saber el por qué ganamos. Disculpe, mi querido trader, estaba enfermo también estas último tiempo. Bien, mi querido trader, miremos en un principio qué es lo que ocurrió en esta vela. En esta vela lo primero que podríamos observar es que estamos en una consolidación, ¿no? En el contexto estamos en una consolidación. Entonces, como esa vela terminó verde, pues me inclinaría un poco más por la compra. Pero ¿qué es lo que me muestra la formación de la vela anterior? Me muestra que el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador entra, el vendedor vuelve a responder, el comprador entra, el vendedor vuelve a responder fuertemente, el vendedor está respondiendo fuertemente hasta los 15 segundos. Luego de aquí el comprador entra fuertemente y el vendedor ya empieza a entrar con menos fuerza, mi querido trader. El comprador entra, el vendedor le responde, el comprador ya empieza a entrar aquí fuertemente, o sea, no se está desesperando ni nada, sino que empieza a entrar fuertemente. ¿Y dónde está la fuerza del vendedor que presentó en un principio? El vendedor entra, el comprador le responde y ya no me vuelve a entrar el vendedor con la misma fuerza que entró antes. El comprador entra, el vendedor entra, el comprador le responde y aquí el comprador ya empieza a dominar. Hubo dominio por parte del comprador cuando en un principio hubo gran fuerza por parte del vendedor. Entonces yo podría determinar que esto, en vez de ser fuerza, es agotamiento. Claramente el concepto de fuerza y el concepto de agotamiento va a ir determinado por cómo se va moviendo alrededor de la vela, porque es que esto también puede ser fuerza, pero como ya nos vino aquí presentando estos movimientos aquí, entonces nosotros ya determinamos que esto no era fuerza, sino que esto era una desesperación o una debilidad por parte del vendedor. No sé si me llego a entender. O sea, si hubiéramos visto un vendedor más fuerte, entonces yo diría que esto era fuerza y claramente fue muy fuerza. Pero como, digamos, se necesita ver un contexto completo. Es como, imagínense, pongamos un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate que estás conociendo a una persona por lo regular siempre va a mostrar su mejor cara, ¿no? En un principio, entonces, mira, esto es la mejor cara, entonces tú dices, no, entonces el vendedor, esas son las cosas buenas, digamos, eso es lo que va a pasar dentro de la relación, pero mira esto.
Mira esto después vemos que ya pierde fuerza, mi querido trader, ya no sigue manteniendo nuestra fuerza porque nos engañó, tal vez en un principio era un vendedor fuerte, tal vez lo hizo con toda la intención, pero nos engañó y aquí el comprador tomó dominio, mi querido trader, ya nos estaba dando señales, tenemos que ver el contexto completo. Si nos quedamos solo con esa parte del contexto, podemos determinar que si nos quedamos solo con esta parte del contexto, pues entonces no estamos haciendo absolutamente nada, mi querido trader. No estamos haciendo absolutamente nada porque nos estamos quedando con el principio. Es como quien dice las apariencias engañan. Claro, las apariencias engañan porque tienes que ver el contexto completo de la persona. En este caso nosotros estamos conociendo a la persona en un minuto, entonces tenemos que determinar. Eso es un ejemplo de la vida diaria. Pues por eso lo quiero como meter un poco aquí. ¿Entiendes? Esto puede ser fuerza, pero viendo el contexto completo es debilidad. Miremos qué sucede en este caso. En este caso vemos, bueno, esta es la siguiente vela. Yo dije probablemente puede ser que de la siguiente vela sea compra porque probablemente nos forme un patrón de Zuan. O sea, no creía que me iba a, a volver una vela verde por la simple y sencilla razón de que el contexto siempre me arrojaba Zuan, casi no me arrojaba killers, patrones killers. Entonces por esa razón yo ya había como me iba inclinado un poco la balanza hacia ese puesto. ¿Qué es lo que nosotros logramos determinar en estos momentos? Vemos que el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador vuelve a entrar fuertemente, el vendedor también entra, sigue entrando el vendedor, el comprador entra, el vendedor le responde fuertemente. Vamos a ver comprador aquí qué hace, comprador entra, el vendedor le responde, 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 comprador entra, el vendedor responde. Aquí el comprador entra muy fuerte y el vendedor dice no, yo también sigo fuerte, pero el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador aquí empieza a entrar, el vendedor entra, el comprador aquí empieza a entrar como fuerza. Quiero ver a un vendedor como antes, ¿no? Porque miremos que a ver qué está haciendo aquí. Vendedor entra, el comprador responde, vendedor entra, el comprador vuelve a responder. Vemos que nos está como que repitiendo un patrón, ¿cierto? El comprador entra, el vendedor responde fuerte. Después de aquí, ¿qué pasa? El comprador entra muy fuertemente, el vendedor entra. Comprador entra, el vendedor le responde. Comprador entra, el vendedor le responde. Comprador entra, duró todo ese tiempo para responderle este movimiento al comprador. Este movimiento al comprador. Imaginemos que alguien nos está, digamos que tú estás escribiendo 8 mensajes y la otra persona escribe uno, luego escribe un sí, luego un ay, ok, sí, bueno, es mejor que... ¿Me entiendes? O sea, son como mensajes muy pequeños que no tienen tanta importancia y esto es un mensaje muy importante. Yo preferiría que si alguien me escribió un gran texto me lo respondiera, ¿no? Con esa misma fuerza, ¿no? Con la misma fuerza, porque si no, no veo interés por parte del otro grupo. Entonces vemos que sí, a pesar de que sí, vemos que no respondió fuertemente. Y aquí responde un poco fuertemente, aquí vuelve a responder fuertemente. Comprador entra, vendedor aquí vuelve a responder en la misma fuerza. Nos forma una especie de doble suelo, lo cual nos indica fuerza por parte del comprador. Esto no lo vimos en la formación de la vela, pero ahorita en el análisis lo estamos viendo. Luego vemos que el comprador entra, el vendedor en este momento entra, el comprador le responde fuertemente. ¿Qué hace el vendedor? Entra poquito, el comprador entra, le responde fuerte, el comprador entra. Vemos que hay fuerza por parte del comprador y vemos que el vendedor está insistiendo, pero está insistiendo muy torpemente. Está insistiendo muy torpemente hacia los impulsos del comprador. Muy torpemente. Creo que la única respuesta aceptable que puede tener el vendedor dentro de este minuto es esta de aquí, que le respondió fuertemente, pero de aquí para acá vemos que nos formó un doble suelo y de que el comprador siguió subiendo. Eso que nos indica fuerza por parte del comprador. Y aquí el comprador entró fuertemente y después el vendedor no hizo nada como para responderle seriamente. No hizo absolutamente nada para responderle seriamente. Entonces por eso no determinamos que había fuerza por parte del vendedor, sino que simplemente no podía responderle con la misma fuerza que entraba el comprador.
Por eso el comprador tomó dominio de la vela. Y por último, mi querido trader, esta es la tercera. Esta es la tercera velita que vamos a estar analizando, la última del día de hoy. No sé si en horas de la tarde vamos a analizar otra vela, no lo sé, quién sabe, puede que sí, puede que no. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Yo ya había determinado que podría ser un patrón de Zuwan, porque acá atrás yo nos había repetido muchas veces este patrón de Zuwan. Entonces yo lo que dije, bueno, si esta vela termina en una compra, yo me inclinaría más por una venta, pero pues tenemos que ver cuál fue la formación de la vela para determinar si esta hipótesis es cierta o es mentira. ¿Qué es lo que nosotros determinamos aquí? Vemos que el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador vuelve a entrar fuertemente, se pausa, el vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor pum, baja muy fuerte. Esto a mí en un principio me dice, uy, pero el vendedor está entrando muy fuerte. Personalmente, yo dentro del análisis yo dije, no, esto es debilidad por parte del vendedor, ¿no? Ya como vimos, o sea, tenemos que ver el contexto completo. El vendedor entra muy fuerte, pero esto es debilidad yo en un principio de debilidad por parte del vendedor. Quiero ver cómo queda el comprador para responder esto. El comprador entra bien, no entra tan fuerte, pero entra bien. El vendedor le responde fuertemente, quiero que el comprador responda fuertemente. Si esto es debilidad, quiero que me muestre un vendedor débil, pero miramos que el vendedor responde fuertemente y el comprador no entra con esa misma fuerza. Luego de esto, el vendedor empieza a dominar y empieza a dominar, mi querido trader. Esto ha sido como muy claro por el día de hoy. Gracias a Dios tuvimos una sesión perfecta. Esperemos que el día de mañana pues sea también un buen día para poder operar. Espérenme, denme un segundo. Mis queridos traders. Ok. No. Este ya fue el reto del día. Bueno, mi querido trader, creo que terminamos en 10. Terminamos en $10.46. Fue todo un gusto. Espero les haya servido mi explicación y nos vemos el día de mañana o a más tardar ahorita en la noche. Chao, chao.